Bueno, en este caso le vamos a hablar sobre las MFC, las Microsoft Foundation Classes, por sus siglas en inglés. Les vamos a hablar un poco sobre la historia de la MFC. MFC se introdujo en 1992 con la aplicación C de Microsoft C++ en su versión 7.0, para ser utilizado con versiones de 16 bits de Windows como sistema orientado a objetos C++ para la envoltura de las API, por sus siglas en inglés Application Programming Interface de Windows. Estas APIs son un conjunto de comandos, funciones y protocolos informáticos que nos permiten a los desarrolladores crear programas específicos para ciertos sistemas operativos. Las APIs simplifican en gran medida el trabajo de un creador de programas, ya que no tienen que escribir códigos desde cero. C++ estaba empezando a reemplazar a C para el desarrollo de software de aplicaciones comerciales en el momento. Esta aplicación C ha sido lentamente desplazada por nuevas bibliotecas y lenguajes como son C++ y en este caso MFC, aunque muchos programadores opinan que MFC es únicamente un wrapper orientado a objetos de Windows API, ya que no disminuye mucho la complejidad y en algunos casos incluso las aumenta. Una interesante peculiaridad de MFC es el uso de AFX como prefijo para muchas funciones macros y el nombre estándar de encabezado precompilado std.afx.h. Durante el desarrollo temprano, lo que se convirtió en MFC se llama Extension Application Framework, se abrevia como AFX. El nombre de Microsoft Foundation Classes, MFC, fue adoptado demasiado tarde en el ciclo de lanzamiento para cambiar estas referencias. Una alternativa a MFC es la WTL o Windows Template Library. C++ versión Express compila aplicaciones WTL, pero no incluye el soporte ID de las ediciones estándar, Professional y Teams. El 7 de abril de 2008, Microsoft lanzó una actualización de las clases MFC como una actualización fuera de esta banda para la aplicación Visual Studio 2008 y MFC-9. La actualización incluye nuevas construcciones de la interfaz de usuario, incluyendo la de cinta de Microsoft 2007, asociado con widgets, barras de herramientas totalmente personalizables, paneles de conexión como Visual Studio 2005 y sus fichas de documento. Sin embargo, los elementos de esta cinta se debe crear un código, como en la API de Railroad X en Microsoft la versión 2007. El asistente para aplicaciones MFC también fue actualizado para soportar todas estas nuevas características, incluyendo una casilla para seleccionar si la aplicación se va a utilizar en la cinta o en la aplicación Visual Studio en su versión del 2005. La nueva funcionalidad se proporciona en las clases para que las aplicaciones antiguas todavía sigan en curso. Vamos a hablar acerca de algunas actualizaciones recientes. No son las últimas, pero son algunas de las más importantes, como fue la versión MFC 8.0 que fue lanzada en el 2005. Luego vino la 9.0 3 años después en la versión del 2008. Y la MFC 10, que ha sido una de las más importantes, lanzada en Visual Studio en su versión del mismo año. La importancia de las actualizaciones es que cuenta con nuevas construcciones de interfaz de usuario. Incluye nuevos widgets personalizables, algunas barras de herramientas nuevas, paneles de conexión para que bien se puedan acoplar a cualquier lado y sean libremente en cualquier ficha del documento. Hablando de algunas versiones de MFC, hablaremos de la principal, de la primera, la cual es la versión de 1992, la 1.0. Aquí podemos ver en esta tabla cuáles han sido las versiones que se han ido aplicando, el año en el que ha ido saliendo y las versiones que junto con las librerías que han ido saliendo. Aquí vemos la versión 4.2, la 3.0, la 2.2, en cómo han salido desde el año 92, pasando por el 95 y el 98. Una de las versiones más importantes fue la 5.0, una importante actualización que pasó de la 4.2, agregando la librería MFC42 con la extensión DLL. Aquí podemos ver otra actualización muy importante, la cual fue la versión del 2010, la 10.0, que salió en abril del 2010. Tal como explicamos en la anterior, incluyeron nuevas herramientas personalizables que permitieron al usuario hacer un mejor uso de esta. MFC fue inicialmente una característica de las versiones comerciales de Visual Studio. Como tal, no está incluido en el software gratuito de Visual C++ Express. La edición de la comunidad de Visual Studio introducida en 2014, sin embargo, incluye esta característica, incluyendo
las Microsoft Foundation Classes. Vamos a hablar de algunos datos relevantes sobre MFC. A esta librería MFC se le denomina biblioteca vertical. Utiliza en gran medida la herencia de las clases y en pequeñas escalas las plantillas de C++. Todas estas clases MFC tienen la letra mayúscula C en el prefijo. Por ejemplo, CString, CFile, CSocket y CMutex. Son clases de la librería FC y algunas librerías que se usan en estas aplicaciones. Las clases MFC estándar son declaradas en AFX Win. En resumen, Microsoft Foundation Classes o MFC es un conjunto de clases interconectadas por múltiples relaciones de herencia. Todas estas actualizaciones que han tenido convierten a este programa Visual C++ en un generador de programas C++ para Windows. Bueno, en esta sección hablaré sobre los usos dentro del MFC y al igual hablaré sobre las cosas más importantes dentro de él. Cabe recordar de que MFC es un programa dentro para usarlo solo en Visual Studio, aunque hay muchas formas de usarlo en otro tipo de programa, pero no es muy recomendable porque el uso al 100 no es funcional. Así que voy a tratar de recuperar la mejor información para este punto y espero les sirva de mucho, espero tengan muchas anotaciones también. Sobre dos puntos dejaré el link en ya sea en el documento o en la descripción para que ustedes puedan acceder, ya que luego explicaré por qué no se incluyeron esas partes dentro de esta serie de diapositivas. Así que nada, comienzo con el tema y vamos a comenzar hablando de qué es el marco de aplicación o el framework. Como ustedes pueden ver, y voy a leer solamente este pedazo de la diapositiva, nos dice que en un nivel muy general el marco de trabajo se define como un esqueleto en una aplicación que proporciona implementaciones de interfaz de usuario estándar que se puede colocar en el esqueleto. Ahora bien, pregunto yo, ¿cuál es el trabajo del programador dentro de él? ¿O cuál sería nuestro trabajo si algún día llegamos a trabajar en este tipo de lenguaje? Este tipo, perdón, de aplicación. Puedo decir que el trabajo de él consiste en rellenar el resto del esqueleto. En estos casos es muy específico que muchas veces el asistente de MFC, ya que Microsoft ha agregado un asistente de aplicaciones dentro del MFC para ayudarnos, este crea de por sí es una serie de archivos para una app. El asistente es de mucha ayuda, pero el trabajo del programador sería rellenar lo que en sí el asistente no puede, a la que el asistente no puede acceder y no puede determinar. Ahora bien, dentro de los marcos de aplicación, pues se incluye el marco de trabajo, que el marco de trabajo se nos dice que es un esquema o un patrón que nos ofrece un entorno genérico para escribir un código en un lenguaje. Y los más conocidos en verdad para este marco de trabajo no son trabajados dentro del área en que estamos, sino que son trabajados para la web y los entornos web. Dentro de ellos, por ejemplo, hay en Python, hay en Ruby. En Python está Django, en Ruby está Rails, que en sí no son lenguajes, sino que son marcos de trabajo o frameworks.
Lo más habitual a veces es usar dentro de esto el MVC, que se conoce como el modo, como modelo, como vista y como el controlador. Aunque dentro de Windows también se suele estar incluyendo en los sistemas operativos de Microsoft. Ellos ya nos ofrecen una enorme cantidad de bibliotecas de clases para cualquier tipo de lenguaje de programación, pero solo dentro de Visual. Uno de estos lenguajes, por ejemplo, son Visual Basic, otros son C, otros son C++, otros son Java. Pero bien, de ahí pasando al segundo punto en la clase Applications. Esta clase en sí es la principal, podría decirlo, la MFC, ya que encapsula prácticamente la inicialización y ejecución, al igual que la terminación de un programa o una aplicación compilada en el marco de trabajo dentro de él. Como único objeto, ella tiene la clase derivada de WinApp, que WinApp lo tocaré en el siguiente punto. Pero hay que cabe recordar que se construye antes de las ventanas, por eso a pesar de depender de WinApp o derivarse de ella, se construye mucho antes de llevar a las clases Segwin. Cabe recordar que la derivada de Segwin, como el de WinApp que dije, es el subproceso de la ejecución de la aplicación que puede ser un subproceso al igual que puede ser varios subprocesos. En resumidas cuentas, constituyen el subproceso principal de una ejecución de la app con funciones de la API en la Win32 o también crear subprocesos secundarios de ejecución. Estos pueden ser usados pueden usar dentro de ellos bibliotecas del MFC. Ahora bien, en la clase Segwin, de la clase Segwin no hay mucho que indagar sobre ella, ya que en sí no es, como lo explico, no es una cantidad extensa, solo es como un acompañamiento para la construcción de ventanas, ya que ella sí solo proporciona la funcionalidad de una ventana, de una interfaz en sí. Pero de la única forma que ella se presenta es un documento CDI en una ventana de Windows propuesta en sí y en los miembros administrativos de ella. Aquí es donde yo dije que incluía un link. Está sacado de la página oficial de Microsoft, ya que ella eh, nos proporciona, por ejemplo, las clases, cómo se deben declarar. Microsoft nos ha presentado esto para una ayuda para la implementación de él. Y muy bien, dentro del marco de trabajo de framework también existen unos puntos importantes. Saqué los tres más importantes para esta ocasión. Por ejemplo, el objeto ventana es derivado de la Segwin en sí, ya que esta clase le proporciona para encapsular un identificador de ventana que es el HWND. Este también representa una ventana de Windows para que lo contenga. Si queremos derivar nuestras propias clases de ventana, tenemos que usar el Segwin, ya que al usar el Segwin sería la clase padre y los objetos ventana serían las clases hijas de ella. O también se puede para usar muchos tipos de clases ventana, pero podemos usar objetos ventana, quiero decir. Podemos usar también una sola clase dentro de la derivada del Segwin.
Sobre esta no hay mucho que indagar, como lo digo, es una derivada de la anterior. Solo es la aplicación de la clase base para las ventanas que es la SWI. Muy bien. En el punto 2 está el CUHate, que es la clase objeto. En sí es la clase más importante del MFC. Microsoft lo pone como la raíz del MFC, ya que ella es la que proporciona bibliotecas como la ZIL Files, la COPLIS. Y no solo eso, también deja que escribamos otro tipo de clases en sí. Ella proporciona muchos servicios básicos, incluyendo el soporte de serialización, los servicios básicos, incluyendo también la información de clase en tiempo de ejecución, la salida muchas veces de diagnósticos de objetos, la compatibilidad con la clase de colección. Y este no emite en verdad variancia múltiple, no puede emitir variancia múltiple, solo puede derivar de una clase base. Todas las derivadas solo pueden tener una clase base objeto dentro de ellas. Sin embargo, es permitible muchas veces estructuras y clases no derivadas de COG, o sea, pueden derivar de cualquier otra clase, pero no pueden derivar más de una dentro de las COGs. Por cierto, si una clase deriva de la COG, se escribe al lado izquierdo de ella, y si queremos derivar clases de otro tipo de clase, estas se van a declarar siempre al lado derecho, como lo hemos hecho normalmente. Pero sí en marcos de herencia múltiple también. También dentro de ellas se tienen ventanas de derivación. Se utilizan algunos macros opcionales en implementación de la clase y su declaración en sí. Por ejemplo, hay marcos de primer nivel, que son la declaración dinámica y la implementación dinámica, que permite acceso en tiempos de ejecución al nombre de las clases, y también ellos permiten ver su posición en el tiempo de la jerarquía. También están las macros de segundo nivel, que es la declaración serial y la implementación seria. Estas más que todo derivan de las primeras e incluyen la funcionalidad de ellas. Permite que un objeto sea serializado hacia y desde un archivo dentro de él. Y por último, en la administración de memoria, esta nos da una clase llamada CString, es una clase de plantilla que se utiliza para manipular cadenas de carácter de longitudes múltiples, algo que hemos hecho mucho en clases anteriores, porque es muy parecido a lo que hemos estado trabajando. Al igual que el MFC nos está proporcionando muchas instancias predeterminadas dentro de él. Por ejemplo, están el CString, el CString app, el CString-w, para manipular cadenas dentro de ellas, de muchos caracteres. Así como nosotros usábamos el chart, ellos usan el T-chart. En sí son administradores de cadenas, como lo he estado diciendo. Son predeterminados que asignan una memoria al monto del CRT. Microsoft Foundation Class, o también llamado MFC. Característica. Microsoft Foundation Class o MFC es una biblioteca que proporciona un envoltorio orientado a objetos alrededor de la API de Win32. Al encapsular la API de Win32 sin procesar en la clase de C++, MFC hace que sea mucho más fácil crear aplicaciones GUI y administrar recursos. ¿Qué son las GUI? Las GUI o interfaces gráficas son un programa informático que realiza la función de interfaz de usuario y está formado por imágenes y objetos gráficos que presentan la información y acciones que se encuentran en la interfaz.
Su objetivo es el de crear un envoltorio visual fácil de usar para que fluya la comunicación en el sistema operativo. MFC ha existido desde hace mucho tiempo. Se introdujo por primera vez en 1992 con la versión 7 del compilador C++. En ese momento el desarrollo estaba empezando a despegar. Las versiones posteriores del Visual Studio se han enviado con versiones significativamente mejoradas de MFC. Todavía se incluye con la última versión de Visual Studio 2015, pero lamentablemente sus raíces heredadas son bastante visibles, dado que la mayor parte se desarrolló antes de la estandarización del lenguaje C++. La clase MFC no hace uso completo de las características modernas de C++ con las plantillas. Proporcionan sus propias implementaciones personalizadas de otras funciones estándar de C++ y utiliza muchos modismos no estándar. Estos hechos hacen que sea casi imposible compilar una aplicación MFC con cualquier compilador que no sea de Microsoft. Sin embargo, en el lado positivo, MFC está bien integrado en Visual Studio, lo que hace que el desarrollo sea mucho más fácil. Durante el desarrollo inicial, la biblioteca se conocía como Application Framework Extension, abreviada AFX. El departamento de marketing más tarde cambió su nombre a MFC, pero era demasiado tarde para cambiar cualquiera de los códigos, por lo que gran parte del código todavía hace referencia a AFX en lugar de MFC. Un ejemplo notable es el archivo de encabezado precompilado estándar que se genera automáticamente por Visual Studio, que se llama stdafx.h. El 7 de abril de 2008 Microsoft lanzó una actualización de las clases MFC con una actualización fuera de banda para Visual Studio 2008 y MFC 9. La actualización presenta nuevas construcciones de interfaces de usuario, incluidas las cintas similares a las de Microsoft Office 2007 y los widgets de UI. Un widget de UI, también elemento de control gráfico o una interfaz gráfica de usuario, es un elemento de interacción como un botón o una barra de desplazamiento. Los controles son componentes de software con los que interactúa un usuario de computadora a través de la manipulación directa para leer o editar información sobre la aplicación. Las barras de herramientas totalmente personalizables, los paneles de acoplamiento como Visual Studio 2005, que puede flotar libremente o acoplarse a cualquier lado, y pestañas de documentos. La nueva funcionalidad se proporciona en las nuevas clases para que las aplicaciones antiguas aún continúen ejecutándose. Esta actualización está construyendo en la parte superior de la BCG Soft Biblioteca BCG Control Bar Professional Edition y fue nombrada como MFC Feature Pack. Así que ahora MFC consta de dos bibliotecas con diferentes enfoques. Classic MFC envoltorio para Win32 APIs, paquete de características de MFC, conjunto mixto de controles de API de Win32 y nuevos controles de dibujo automático con Ribbon.
Bueno, como mis compañeros ya habrán dado la introducción a MFC desde su historia, sus ventajas y sus desventajas, bueno, a mí me toca presentar lo que en MFC se puede hacer. Es importante aclarar que cuando se trata de programar en aplicaciones bajo Windows, Visual C++, se debe tener en cuenta que si la aplicación estará basada en MFC o si será una aplicación de Win32 estándar. ¿Cuál es la diferencia de programar en MFC y Win32? Crear una aplicación para Win32 significa que tendría que usar su SDK para mantener la compatibilidad y evitar fallos o cualquier otro problema. El problema con el uso del SDK de Win32 es que tendría que escribir código manualmente para todo. Esto puede conducir a errores en el código que puede ser menor y rápido de arreglar, o mayor y ser un dolor de cabeza para rastrear. Bueno, para comenzar abriremos este programa que ocuparemos para programar con Visual C++ y MFC. Nos dirigiremos a la sección de crear nuevo proyecto. Acá podremos ver lo que MFC nos ofrece. En nuestro caso ocuparemos esta, ya que lo que necesito es crear una aplicación con asistente de clases. Elegiré esta opción. Acá nos dirigirá a esta ventana donde nos sale el nombre del proyecto y la ubicación. La ubicación puede ser la que ya la aplicación genere automáticamente o una puesta por nosotros. En mi caso yo tengo una puesta allí y le pondré el nombre al ejemplo. Y haremos clic en crear. En esta ventana que nos acaba de abrir nos dirá tipos de aplicaciones, opciones de tipos de aplicaciones, estilo del proyecto, estilo de visual de colores, idioma. Como podemos ver, en estilo de proyecto nos salen estas opciones. La opción de MFC estándar nos generará en el código que automáticamente se creará comentarios, y estos son muy importantes para guiarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando agreguemos un botón o algún elemento de las herramientas en la ventana, nos creará un comentario para guiarnos en la creación de nuestro código y de las funciones de lo que sea que agreguemos a la ventana. Acá en uso de MFC veremos la utilización de MFC de un archivo de DLL compartido y de una biblioteca estática. Como es común en Windows, utilizaremos archivo compartido de DLL. Si ocupamos biblioteca estática, nos creará un archivo muy pesado, el cual no nos conviene. Y como he dicho, ya es bien común que en Windows se ocupe archivos DLL compartido, utilizaremos esa. Para nuestro ejemplo ocuparemos un cuadro de diálogo. Acá en características de interfaces de usuario veremos que podemos elegir los botones de minimizar, botones de maximizar y muchas otras cosas más. Nosotros lo elegiremos para realizar el ejemplo. Acá en clases generadas elegiremos DLG, ya que nos simplificará más el trabajo, y daremos en finalizar. Ya cuando nos haya abierto la sección para poder trabajar, nos dirigiremos a vista de recursos para poder ver lo que nos ha generado. Le damos a abrir aquí y vemos esta carpeta. Al abrir esta carpeta veremos que nos han generado un dialog, un icono, un string tablet y una versión. En dialog podremos ver las ventanas que nos ha creado. Nos ha creado una ventana que nos presenta dos botones: el botón de aceptar y cancelar, y en medio
un texto y una ventana pequeña. Para poder agregar más cosas acá, bueno, borremos este y agreguemos algo más. Agregaremos un botón para ver su funcionamiento. Con un proyecto de MFC abierto, abrimos el diálogo sobre el que deseamos trabajar en el editor de diálogos, seleccionamos un control y en la ventana Propiedades, en vista de recursos, establecemos las propiedades de diseño dinámico. La sección Diseño dinámico de la ventana Propiedades contiene las propiedades tipo móvil, tipo de ajuste de tamaño y en función de los valores seleccionados para esas propiedades que definen cuánto se mueve o cambia de tamaño los controles, el tipo de movimiento determina cómo se mueve un control a medida que cambia el tamaño del cuadro de diálogo. Tipo de ajuste de tamaño determina cómo se cambia el tamaño de un control a medida que cambia el tamaño. Pueden ser horizontal, vertical, ambos o ninguno, según las dimensiones que desee cambiar de forma dinámica. Horizontal es la dimensión X, mientras que vertical es la dirección del eje Y. Si queremos que un control como un botón tenga un tamaño fijo y permanezca en la parte inferior derecha, como es lo habitual en los botones aceptar o cancelar, establecemos el tipo de ajuste de tamaño en ninguno y establecemos el tipo de movimiento en ambos. Pruebe otros valores que podrían tener sentido para sus controles. Nos iremos a las propiedades de este botón. Podríamos irnos acá o simplemente seleccionarlo y dirigirnos acá, el cual se nos genera automáticamente las propiedades acá. Acá podremos ver todas las funciones que ese botón contiene. En Cactet podemos cambiar el nombre del botón que se presentará, o utilizaremos aquí hacer. Ahí ya se habrá modificado el botón. Bueno, nos dirigiremos al IDE, donde cambiaremos el nombre, ya que se aconseja cambiar el nombre y ponerle el nombre del botón para facilitarnos la programación. Como podemos ver, ya se modificó acá y acá. Bueno, haremos algo con ese botón. Haremos que muestre un mensaje al oprimirlo. Existen muchas formas para crear manejadores de mensajes, pero la más habitual es esta. Daremos clic derecho y nos dirigiremos al asistente para clases. Bueno, ya habiendo abierto el asistente de clases, nos cercioraremos que en el identificador de objetos diga idea hacer y en el mensaje haga build click, y esta le agregaremos al controlador. Podemos modificar este mensaje, lo cual no es recomendable ya que nos puede confundir. En este momento nos ha creado un void con el nombre de nuestro botón, el cual podremos codificar en él. Le damos a aplicar y damos a aceptar. En esta sección podremos codificar la función del botón. Como ya había dicho, el MFC estándar nos iba a crear estos comentarios que podemos ver en color verde. Bueno, para mostrar un mensaje cuando probamos el botón hacer, es de la siguiente manera. Por ejemplo, hagámoslo así. Vemos acá y acá. Abrimos paréntesis y colocamos lo siguiente. Pero acá está incompleto. Acá agregaremos la función del botón, el cual nosotros ocuparemos que sea un OK. O sea que cuando oprimamos el botón hacer, nos aparecerá una ventanita con
un botón de OK. Punto y coma. Y estamos listos. Antes de esto tendríamos que haber hecho la llamada a la librería winuser.h. la cual nos permitirá usar el message box. Una vez ya escrito el código, el mensaje a mostrar, no le daremos compilar. Como podemos ver, ya nos ha salido la ventana que hemos creado. Esta ventana se creó automáticamente con MFC, el cual igual los dos botones, y antes había aquí un texto, pero el botón hacer nosotros lo agregamos, el cual había dicho que al oprimirlo iba a salir un mensaje en el cual tenía que decir hola mundo, que era lo que ya había codificado en el void anterior con el nombre del botón. Acá está el mensaje que ya habíamos codificado abajo. Bueno, si le damos a aceptar, se va a cerrar. Bueno, estas son algunas de las cosas que se pueden crear en la ventana. Bueno, creo que vamos a agregar un poco más. Nos iremos a cuadro de herramientas. Permítanme. Y agregaremos algunas cosas para mostrar lo siguiente. En este ejemplo mostraré algunas de las herramientas que nos pueden ayudar con lo que es la edición de las ventanas. Ingresemos unas cosas acá. Hicimos un edit control. Ingresemos, quiero ver un static texto. Y bueno, quitamos esto, digámoslo en la esquinita acá. Ya trabajamos con eso y lo ponemos acá. Ponemos acá. Bueno, las herramientas acá son bien. Bueno, la forma de editar las ventanas, los botones es bien fácil. Solo se toma de un lado y se estira. Y ya acá podemos ir a estático. Podemos cambiar el nombre. Digamos, si vamos a crear una aplicación donde se va a recibir el nombre de un usuario, le ponemos acá ingrese el nombre. Ingrese el nombre y allí quedaría. Le damos OK y moveríamos ahí. Ve, pero como es ingrese el nombre va primero, bueno, dependiendo, y lo pondremos allí. Si deseamos quizás ingresar un apellido, quizá también, o un ID, igual vamos, elegimos aquí un static texto, que va a ser el texto que va a estar estático a la par de este cuadro de edición de ejemplo, y lo alargamos, y a estático le ponemos ingrese apellido. Visual Studio nos ofrece bastantes herramientas para la edición de ventanas y son bastante buenas, nos ayudan bastante, nos facilitan bastante. Y bueno, ingrese apellido, ingrese así, apellido, y le damos ahí. Bueno, y digamos pongamos un check-in arriba, un check-in box. Los check-in box normalmente se ocupan como para
para una ventana donde tienes que seleccionar allí, digamos, que pones es estudiante, es estudiante, quizás es estudiante, quizás es quizás quizás es estudiante, quizás otro tipo de cosas. Bueno, dejémoslo así. Pero ¿qué hacemos eso? Aquí se ve disparejo. Bueno, activemos la cuadrícula. Con la cuadrícula moveremos mejor las ventanas, los botones, todo dentro de la ventana para que se vea más estético. Lo movemos allí, podemos ver acá, lo movemos, podemos poner acá. Oh, ¿qué pasó allí? Bueno, y nos vamos acá, lo movemos acá y ahí está. Bueno, no le pusimos nombre, quiero ver, pongámosle empleado, pongámosle. Vamos acá, presionamos y se nos abrió acá. Pongámosle empleado y ya está un empleado. Pero ¿qué más podemos hacer? También podemos seleccionar estos botones y acá en esta barra, en este lado de acá, tenemos estas opciones donde lo podemos alinear a nuestro antojo, digamos a la izquierda, a la derecha. También los tenemos acá en formas, en formato, y nos dirigimos acá y lo ponemos en la izquierda, a la derecha o en el centro, como podemos ver acá. ¿Ve? Hay muchas opciones. Y cuando las movemos una, podemos mover todas y ponerlas en su lugar acá. ¿Ven? Acá. Bueno, nos abre el código cada vez que tocamos. Bueno, pero otra de las cosas que también nos ofrece, digamos, queremos saber en qué orden hemos ingresado cada uno de los botones. Digamos, por ejemplo, si yo después de aceptar y cancelar metí hacer, bueno, supongo yo que el botón hacer es el número 3 y así sucesivamente los demás botones que he ingresado. ¿Cómo hago eso? Con control D y me aparece la numeración. Aceptar es 1, cancelar es 2, hacer es 3 y así sucesivamente los demás que he puesto. Son cosas que nos pueden ayudar para saber en el orden que hemos ingresado cada uno de los botones para llevar un mejor orden. Y esto sería una de las demás herramientas que lo que es Visual Studios con MFC y Visual C++ nos ofrecen. Bueno, ya habiendo explicado un poco del funcionamiento, un poco de la codificación, un poco de las herramientas de edición de ventana que tenemos en Visual Studios con MFC, creo que mostraré algunos de los ejemplos, el cual gracias al trabajo en equipo hemos creado. Daré paso a mostrar el ejemplo. Este es el ejemplo, es un X0. Le daremos depurar local de Windows para poder mostrarlo. Bueno, el funcionamiento de este pequeño programa es un X0. Es el juego de X0, como pueden ver. Y este es el funcionamiento de este. Mostraré un poco del código para darle un vistazo al código y su funcionamiento. Bueno, ya estando acá podemos ver una de las clases que un compañero mencionó, la de stdalabfx, la cual él mencionaba de que son algunos de los aspectos que sigue manteniendo de su antiguo formato. Como podemos ver acá,
En esta parte acá están los botones, los 9 botones que en la ventana están. Botón 1, botón 2, botón 4, botón 5 y así sucesivamente. Podemos ver cómo los han identificado con el número, lo cual es aconsejable, como en este ejemplo, en el cual está numerado en orden, así como está numerado acá. Como podemos ver acá, el funcionamiento de esto. Pero podemos ver acá los botones. Más abajo está la codificación de lo que es el funcionamiento y toda la lógica que tiene esa ventana. Es simple, pero es un buen ejemplo para mostrar lo que se puede lograr con MFC y Visual Studios. Bueno, Visual Studios con MFC, porque Visual Studios integra a MFC. Podemos ver acá y ese es el funcionamiento. Esta aplicación se puede abrir de otra manera. No solo le damos aquí depurar, no. Podemos ir a la propia carpeta y ejecutarlo desde la... Como normalmente, cuando abrimos una aplicación solo tocamos el icono de la aplicación. Como podemos ver acá, acá está el ejemplo, como dice aquí, es el nombre de nuestra ventanita. Acá dice aplicación. Podemos ver el logo, el icono y le damos acá. Y acá nos aparece sin necesidad de estarlo compilando o, en este caso acá, como dice acá, depurando. Y acá podríamos jugar. Como ya dije, un compañero puede ser la X y otro puede ser el 0. Así sucesivamente. Bueno, y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención prestada. En la descripción del video estaremos dejando algunos links hacia unas referencias y hacia un resumen del video. Bueno, muchas gracias.